Bienvenidos jóvenes a otro video en el que vamos a estar trabajando el mismo aprendizaje esperado del eje forma, espacio, medida, que nos dice: resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, como lo de la yarda, la pulgada, el galón, onza y libra, entre otras. Aquí en este video vamos a analizar cómo ustedes pueden convertir ciertas magnitudes, ya sea de capacidad, de masa o de longitud, en otras medidas, como por ejemplo las de Estados Unidos, que se utilizan allá en ese país. Ya en videos pasados, en este aprendizaje esperado, ustedes aprendieron a convertir en los submúltiplos del metro o en sus múltiplos. ¿Sí? Recordemos que los múltiplos son las cantidades que van creciendo, o sea, van hacia arriba, digamos más grandes, que se establecen distancias más grandes en cuestión del metro. Pues, por ejemplo, el metro sigue el decámetro, luego el hectómetro y el kilómetro. Esos son sus múltiplos. Y ya hacia abajo, ya cuando vamos a medir cosas más pequeñas que el metro, pues están los submúltiplos, que en este caso sería el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y del litro tenemos las mismas. Recuerden que hay un prefijo que cuando son para múltiplos es deca, hecto y kilo. ¿Sí? Ya sea hectómetro, hectolitro, kilómetro, kilolitro, decámetro, decalitro. Entonces, esos son los prefijos que utilizamos para los múltiplos. Para los submúltiplos utilizamos prefijos como deci, centi y mili. Así como para el centímetro, para el metro, tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Sí? Y así lo utilizamos tanto para el litro como para el gramo. ¿Sí? En todos esos tres magnitudes, metro, litro y kilogramo. Recordemos pues que una magnitud es lo que vamos a poder medir con esas unidades. Por ejemplo, con el metro, ¿qué puedo medir yo? ¿Qué magnitud? Pues la distancia, la longitud. Con el litro, ¿qué magnitud puedo medir? Pues la capacidad. Cuánto le cabe a un balde, cuánto le cabe a una cubeta, a un sartén, una olla, etc. Y con el kilogramo, ¿qué magnitud voy a medir? Pues la masa. ¿Sí? ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa aquel costal? ¿Cuánto pesa aquella persona? O sea, en realidad está mal planteado ahí el lenguaje que utilizamos para referirnos a la masa, porque peso y masa son cosas distintas que ustedes ya vieron en la materia de ciencias 2 con énfasis en física. Pero no nos vamos a meter en ese rollo. Solo quiero que quede claro que una magnitud es lo que se puede medir con cierta unidad de medida. Si yo quiero medir, digamos, la longitud de esta línea que estoy dibujando, pues obviamente no voy a utilizar el litro, porque no me va a dar una medida que yo requiera, sino que voy a utilizar pues el metro. ¿Sí? A lo mejor el metro no, porque esta es una distancia muy pequeña, pero recordemos que el metro tiene submúltiplos y esos submúltiplos me van a indicar una distancia más pequeña, una longitud chica en la que yo voy a entenderlo mejor. Digamos aquí el centímetro, si yo lo midiera en centímetros, que fueran 3 centímetros, pues lo ubico de mejor manera que decir es 0.03 metros. Entonces me facilita conocer yo los submúltiplos y sus múltiplos. Tampoco voy a expresar distancias de una ciudad a otra con milímetros, o sea, sería una cantidad exagerada de milímetros. Por eso es que existen sus múltiplos o submúltiplos para el caso de la magnitud que estamos midiendo, si es mucho o es poco. Bien, ahora vamos directo a entrar con lo que
es convertir a otras unidades del sistema inglés. Por ejemplo, estas que yo tengo aquí ya anotadas, la yarda, la pulgada, son unidades que se utilizan generalmente en Estados Unidos. Y las que estoy subrayando de color verde nos van a ayudar a medir la magnitud de longitudes, ¿sí? La distancia que hay de un lugar a otro, cuánto mide cierto objeto, etc. Quizás ustedes han escuchado por ahí la de yarda, esta unidad. En el fútbol americano, ahí van avanzando los jugadores por yardas. Pero ¿cuánto es cada yarda? O sea, en el campo de fútbol americano más o menos que esté así. Sí, aquí tiene el equipo tal. Y generalmente va así. Van líneas atravesadas. Por eso le nombran el emparrillado. Y aquí así tiene marcadas en las orillas, pues pequeñas marcas que indican una yarda. Entonces esas yardas casi miden 1 metro. Son 91.44 centímetros. Casi es 1 metro. Recordemos que 1 metro son 100 centímetros. Entonces una yarda equivale a eso. Entonces ya teniéndolo traducido, por así decirlo, a unidades que nosotros conocemos aquí en México, pues nos damos una idea de cuánto más o menos mide una yarda. O sea, lo podemos visualizar. En cambio, si no lo conociéramos, a lo mejor pensaríamos que una yarda es mucho, es muy grande o es una distancia muy larga. Pero ya traduciéndolo, pues nos damos cuenta que es casi 1 metro y ya podríamos de manera visual o con nuestras manos indicar cuánto más o menos sería una yarda. Lo mismo pasa con las pulgadas. Aquí en las pulgadas, algo que se utiliza mucho en México para traducir o para especificar ciertas medidas en pulgadas, pues son la de una pantalla, ya sea la pantalla del celular, la pantalla de un televisor. Entonces ahí casi siempre nos lo indican en pulgadas y esas medidas pues ya son, digamos que estándar, porque se miden así ese tipo de aparatos. Entonces casi siempre vamos a encontrar o escuchar las medidas de pulgadas en ese tipo de electrónicos. Luego tenemos galón. Esta palabra galón es muy mal empleada en la vida diaria. No sé si a ustedes les ha tocado que, oye, hijo, les dice su mamá, ¿sabes qué? Ve por un galón de leche a la tienda. Y ustedes van y no traen un galón, o sea, traen un envase que la gente más bien, en vez de utilizar el galón como una unidad de medida, lo utilizan como un objeto. Un galón piensan que es la forma del envase que contiene pues la leche, por ejemplo, que es lo más utilizado. Entonces, realmente no es así. O sea, el envase del galón, digamos que tienen más o menos así cuadradito, tiene aquí una pequeña agarradera y la gente lo confunde con galón, pero realmente no es un galón. En la realidad es medio galón esto. O hay unos que incluso son de 1 litro, son como más delgaditos, cuadraditos, así, y también tienen aquí como su agarradera, más o menos. Y esto es 1 litro y la gente también le dice galón. O incluso sabe ver unos más chiquitos y la gente le dice galoncito. Entonces, eso es ilógico. Es como si estuviéramos diciendo 1 metrito. Pues, ¿cómo? 1 metrito, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a medir 1 metrito? Pues no. Nos estamos inventando medidas que no existen. Entonces, es lo que pasa mucho con el galón. Se emplea mal. Le decimos, tráete un galoncito. A todo tipo de envases que tengan una agarradera y son de plástico y tienen una tapa con rosca, la gente en México le llama galón, mucha gente. Pero un galón es esto: 3.785 litros. Casi 4 litros, pero no son. Pero más o menos para que se den una idea, son como 3 litros, 3/4 aproximadamente. Y sí, generalmente nos lo encontramos en envases
pues no sé, como de este tipo, que son así gorditos, tienen una agarradera y ahí está. Y estos traen aquí 3.785 litros. Generalmente en México todos te lo traducen pues a unidades de medida que se utilizan aquí, nacionales. Pero ya para que ustedes sepan que un galón no es la forma del envase, sino una capacidad. El galón también mide capacidad, cuánto le cabe a cierto envase, a cierto recipiente, etc. Por eso su traducción es en litros, no podemos traducir un galón a kilos. Y luego tenemos una unidad de medida que se llama onza. Esta onza también es para medir capacidad, pero también muchas veces se utiliza para medir masa. ¿Sí? Por ejemplo, el oro a veces lo miden en onzas para indicar, pues, son tantas onzas. Y una onza equivale a 28.35 gramos en la magnitud de masa, y en la magnitud de capacidad equivale a 29.6 mililitros. ¿Sí? Es muy pequeño. Aquí en México, ¿dónde lo encontramos? Muy común es indicar en los biberones o en cualquier recipiente que viene graduado. Digamos, pudiéramos tener algún recipiente como un pequeño bowl y vienen a veces graduados aquí, más o menos, y te van indicando en onzas, que se abrevia OZ, o bien los biberones también están marcados en esa unidad. Sí, perdón ahí por el dibujito, pero para hacerlo rápido, ahí más o menos tenemos como un biberón, y en los biberones también marca 1, 2, 3, 4 onzas, depende de las que sean. Entonces esa sí también la podemos encontrar aquí en México en estos productos. Luego tenemos la libra. La libra es una unidad de medida que nos mide la magnitud de masa. Se traduce aquí en gramos, también la pudiéramos traducir a kilos, pero en gramos para que no tener un decimal al inicio. Esta unidad también la sabemos encontrar en algunos, pues algunos costales que nos venden en el súper, que vienen importados de Estados Unidos. Te marca ahí el peso en libras y también te lo traduce entre paréntesis a cuántos kilogramos equivale. O en los gimnasios generalmente las pesas que tenemos ahí para cargar vienen especificadas en libras, entonces te marcan ahí a veces 25 libras y te traduce en el otro lado pues cuántos kilogramos equivalen esas 25 libras, que ahorita vamos a hacer ese tipo de conversiones. Y luego tenemos enseguida la milla. La milla es una unidad de distancia, nos mide esa magnitud, la distancia, la longitud, y equivale en kilómetros a 1609 kilómetros. ¿Sí? Perdón, a 1.609 kilómetros. Casi, pues 2 kilómetros. Mucha gente de manera cotidiana pues dice, son 10 millas, más o menos 20 kilómetros. Lo traduce al doble, pero es casi el doble, pero no lo es. Es una forma de a lo mejor de darse una idea de qué tan lejos se encuentra un lugar de otro, pero ustedes ya cuando sepan hacer la conversión pudieran hacerlo con exactitud. Sí pueden darse un aproximado calculándole el doble. Igual lo mismo pasa con las libras. Generalmente la gente lo cuenta por mitad o el doble. Si quiero traducir mi peso, si yo peso 90 kilos y quiero traducirlo a libras, digo más o menos 180 libras, lo pongo al doble. O si tenemos una cierto objeto que pese 200 libras, más o menos, para traducirlo de manera instantánea, decimos pues aproximadamente son 100 kilos.
Entonces casi siempre lo reducimos por mitad o viceversa, le aumentamos el doble. Y a veces pasa lo mismo con la milla, pero no es exacto eso. Eso es un aproximado para darnos idea de manera rápida. Y luego tenemos el pie, que el pie equivale a 30.48 centímetros. El pie también es una unidad que nos mide longitud, ¿sí? Esta unidad de medida del pie la pudiéramos encontrar aquí en México, pues no es muy común, es de las menos comunes de todas estas que les mencioné, pero quizás a veces en alguna información que veamos de alguna persona extranjera en los deportes, por ejemplo, ellos en su estatura la miden así en pies. Entonces pudiéramos ver un jugador de básquetbol que mide a lo mejor 5 pies con 10 pulgadas y es un aproximado. Entonces esas a lo mejor la podemos ver a través de la televisión cuando vemos algún deporte, sobre todo el básquetbol, que ahí te marca pues más o menos la estatura del jugador y esa estatura en Estados Unidos la miden en pies. Tantos pies y ya si no se gusta otro pie entero, pues lo meten a pulgadas. Con 5 pulgadas, 3 pulgadas o 3.2 pulgadas. Entonces hasta aquí, esta es la introducción al sistema de unidades inglés, ¿sí? Con estas vamos a estar trabajando, estas poquitas para que empiecen ustedes a hacer conversiones. Por ejemplo, decir 10 galones a cuántos litros equivale, 20 yardas a cuántos metros equivale, 50 pulgadas cuántos centímetros son, 1000 libras cuántos kilos son, 100 millas cuántos kilómetros son, ¿sí? Vamos a hacer este tipo de conversiones que serán útiles. En esta primera actividad vamos a hacer lo siguiente. Esta es la actividad 1 y dice así: menciona 4 productos u objetos donde identifiques una medida del sistema inglés. ¿Sí? Mínimo van a hacer una tablita como esta: magnitud, producto o cosa, cualquier cosa. Lo voy a dejar en producto y ya el ejemplo. Entonces aquí van a tener 1, 2, 3, 4. ¿Qué magnitud va a medir? Por ejemplo, digamos, capacidad. ¿Qué producto? Un biberón. Ustedes ya no van a poder poner estos que yo les di. Ejemplo. Y aquí ya ustedes mencionan un ejemplo. Los biberones vienen marcados por onzas. Esa sería la forma de ejemplificar. Ahora yo puse aquí de masa, magnitud, masa, producto, una pesa, y ya las pesas del gym voy a poner, traen marcada su peso. Lo voy a poner así: peso
porque es el lenguaje común. Siempre utilizamos peso para referirnos a la masa en libras. Y así es como me lo van a hacer ustedes. Por diferentes productos. Hay varios, hay muchos. Pueden buscarlos si quieren en internet. Y me los van a numerar de esa manera. Ya en la siguiente actividad de esta misma semana les voy a dejar hacer unas conversiones. Los espero ahorita en el próximo video.